Bueno, mi gente, vamos a pasar a hablar en asuntos legales con el licenciado José Enrico Valenzuela, que llega a hablarnos sobre el caso Ryan LLC versus la Federal Trade Commission, la FTC. Así que ya nos pondrá al tanto de lo que significa esto. Qué bueno, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, padre. Gracias por tenerme aquí. Estamos hablando, esto tiene que ver con el caso de la cláusula de no competencia. Así es, padre. Es un caso que muchas personas quizás piensan de que no tiene aplicabilidad en Puerto Rico, pero en efecto sí, porque la cláusula de no competencia se define en términos sencillos de que, por ejemplo, tiene que ver en aspectos laborales. Usted trabaja para, por ejemplo, un banco o a una oficina de abogados o como podría ser una oficina de contadores públicos autorizados, y el hecho de manejar tanta documentación e información confidencial y sensitiva, pues muchos patronos lo que hacen es que obligan o más bien llegan a un acuerdo contractual con sus empleados para que no vayan a irse a competir a otra firma de abogados o a otra firma de CPA o cualquier denominación, por ejemplo un banco, para que no divulgue esa información. Y de cierta medida esta cláusula se ha validado en distintos estados de Estados Unidos y en Puerto Rico principalmente con los CPA y los bancos. Pero esta cláusula, por lo menos la que yo he visto, la ponen, pero es por un tiempo determinado. Correcto. O sea, tampoco es que le puedes prohibir que si eres abogado no vas a poder trabajar en ninguna otra bufete, porque eso es de qué trabajar. Correcto. Y más aún, por ejemplo, en el archipiélago que vivimos en Puerto Rico, pues obviamente la jurisdicción más limitada, pero en la decisión básicamente el FTC, para traer un trasfondo del por qué llegó este caso hasta el Tribunal Federal en Texas, la Federal Trade Commission había emitido una determinación de 3-2 bastante cerrada donde concluye que se tienen que invalidar todo este tipo de cláusulas a nivel de todos los estados. Entiéndase que invalida la cláusula de no competencia, es decir que usted pues no podría como patrono exigirle eso a un empleado que usted tenga. Sin embargo, el caso fue ante el Tribunal Federal en Texas, específicamente en el área de Dallas, donde se llevó por parte de los demandantes y la Cámara de Comercio de esa jurisdicción, y el Tribunal Federal en Texas concluye de que esto es, ¿verdad? No procede porque la FTC se excedió en haber determinado esta conclusión o esta decisión, porque la FTC puede crear de alguna forma restricciones que sean de forma procesales, no sustantivas. Y cuando digo sustantiva, la diferencia procesal es, por ejemplo, lo que procesal es decir o establecer términos y condiciones, pero no sustantivo porque se entiende que la contratación es la libertad entre las partes. Y ya eso es una materia que solamente las partes pues pueden llegar a esos acuerdos específicos siempre y cuando no sea perpetuidad, porque entonces estaríamos hablando de esclavitud, ¿verdad? Así que básicamente eso fue lo que determinó esa decisión. Pero, y para aclarar, la FTC lo que había dicho era que se eliminara esas cláusulas de no competencia de los contratos. Correcto, de que no se podían utilizar esas cláusulas de no competencia. Y ahora el tribunal pues dijo que sí, que se podrían utilizar. Correcto, lo que se hizo fue que se presentó esta demanda a nivel federal con un interdicto o un injunction, como se le dice en inglés, de manera que se paralice esa determinación de la FTC que aplica a todos los territorios y estados. Es decir, esto tiene una vigencia directamente en Puerto Rico y más aún porque, como mencioné al principio, Puerto Rico es una jurisdicción limitada, sobre todo en la cuestión de los bufetes de abogados y en lo que comprende la abogacía, pues es más limitado todavía porque uno para poder practicar en otro estado tiene que tomar el examen de reválida de ese otro estado. Así que eso crea de que las personas que están admitidas en Puerto Rico, en el caso de los abogados, que es una reválida sumamente difícil para poder aprobar, pues de cierta medida pues abre, ¿verdad?, esa probabilidad de exigir o mantener lo que es la no competencia según esta decisión del Tribunal Federal. Pero que para eso también son cosas que se negocian también durante el contrato, porque yo recuerdo tengo una amiga que era en el sentido de estos médicos, los asuntos de los planes médicos, y cuando hubo cambios también le pusieron esta cláusula que por un año ella no podía irse a trabajar a otro de estos planes médicos Advantage, pero eso sí, también le dieron una compensación, como que cuando te dan, no es una mesada, sí, le dan como una compensación para que el tiempo que se vaya, pero tuvo un año que
ese era su fuerte, ese era su trabajo, trabajar con planes médicos, pero le habían prohibido que podía trabajar con planes médicos. Tengo un caso también de una persona que se retiró, no fue ni que la votaron ni que se renunció, se retiró. Y dentro del retiro, por un año no podía trabajar en una en cualquier otra competencia que de la misma. O sea, es que también algunos, como dice, aquí en Puerto Rico la cosa está bien limitada, porque no es que tú puedas brincar y saltar. Y si te ponen esas limitaciones, pues también la persona, el empleado tiene unas restricciones más allá de lo que sería algo usual. Correcto. Y como usted bien señala, están las profesiones y están las personas que trabajan, pero que no necesariamente están en una profesión. Y eso, pues, de alguna manera, lo que busca la cláusula de no competencia es que se divulguen informaciones que sean confidenciales o sensitivas, e inclusive secretos de negocios, como en este caso vendrían siendo, por ejemplo, farmacéuticas o empleadores que tienen algún tipo de, diría yo, poder en términos intelectuales de muchas cuestiones que ellos crean, y lo que se busca precisamente es evitar de que las personas estén brincando de patrón en patrón, de trabajo en trabajo y divulgando información que ya de por sí se había de alguna forma obtenido por estas compañías, algunas grandes, otras pequeñas. Obviamente, como decía, eso afecta a todos los estados y a los territorios. ¿Qué repercusión tiene mayoritariamente aquí en Puerto Rico, aparte del hecho de que pues, estamos limitados porque nuestro territorio está limitado? Correcto. En Puerto Rico han habido varias decisiones. Una fue en el 91, otra fue en el 98, otra fue más reciente en el 2000 y así en el 2007. Han habido alrededor de 4 o 5 determinaciones por el Tribunal Supremo de Puerto Rico donde se valida la cláusula de no competencia precisamente en bancos y contadores públicos autorizados de forma limitada, entre 6 meses, un año, no a perpetuum, porque sabemos que sería, ¿verdad?, no sería constitucional. Así que el impacto que tiene esta determinación a nivel federal es de que la Federal Trade Commission y su decisión 3.2 de anular lo que son las cláusulas de no competencia, pues quedan en cierta medida como si no hubiese ocurrido nada. Y ahora hay que esperar a que las personas, si en este caso la FTC va a recurrir al circuito de apelaciones de esa jurisdicción, a ver si lo van a hacer en efecto. Y a mí me parece que esto en su momento va a llegar al al Tribunal Supremo Federal, debo decir, porque es una controversia donde hay muchos intereses envueltos, más aún cuando, ¿verdad?, el movimiento que ha habido a nivel de Estados Unidos ha sido de no meterse las agencias federales en asuntos contractuales, pero por acá es una contradicción, porque no es que se estén metiendo, pero a su vez también lo están prohibiendo. Y de alguna forma, la prohibición provoca de que haya confusión. Y a mí me parece que, pues, para que todos los patronos y las personas que son empleados pues tengan claro las cláusulas de no competencia al día de hoy, tanto en Puerto Rico como a nivel de Estados Unidos, pues siguen vigentes y la Federal Trade Commission no pudiera intervenir en estos asuntos, según la decisión. Ahí está, y voy a cambiar un poquito el tema porque es para aclarar un poco por qué una decisión que se hizo en el Tribunal Federal de un estado, como en este caso fue en Texas, ¿por qué entonces tiene repercusiones a nivel nacional? Porque es un injunction, es un interdicto, y al tú invalidar, técnicamente, y eso es muy buena pregunta, porque la decisión se circunscribe a los hechos particulares de un caso, ¿verdad? Sin embargo, al tener una decisión que no está todavía final y firme, otros tribunales federales tienen situaciones ante sí de igual forma y pudiera ocurrir también de que otro tribunal federal decida lo contrario. Así que, pero, debo decir, como la decisión del FTC no es una legislación a través del Congreso de Estados Unidos firmada por el presidente, es una decisión administrativa de una agencia. Así que, por tal razón, pues se mantiene lo que dice el status quo o el Estado de Derecho, que vendría siendo la validación de la cláusula de no competencia, y de igual forma, salvo, a una determinación distinta que sea validada por el Tribunal de Apelaciones o finalmente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es un poco complicado, ¿verdad? Porque es una jurisdicción de 50 estados y territorios con múltiples circuitos de apelaciones y un solo Tribunal Federal Supremo, pero hasta el día de hoy, para hacerlo bien sencillo, las cláusulas de no competencia todavía tienen vigencia tanto en Puerto Rico como a nivel de Estados Unidos.
Ahí ya lo tenemos. Así que esté pendiente usted cuando vaya a firmar su contrato, a qué se atiene, particularmente si está en una de estas áreas que son tan competitivas y tan limitadas también al mismo tiempo. Así es. Así que personas que quieran pues, continuar escuchando todos sus temas y todo Claro demás. que sí, pueden seguirnos en la página de Facebook, licenciado José Enrico Valenzuela, al igual que en YouTube, el canal de YouTube Valenzuela Alvarado LLC, donde tenemos los vídeos mayormente de las intervenciones aquí en Mi Gente, educativos y de alguna forma de alguna forma expresar todo lo que está ocurriendo a nivel local y a nivel internacional. Pues como siempre, Gracias, padre. un placer tenerte por aquí Amén. en el programa. Y ustedes, amigos, les recuerdo que pues por la situación que está pasando en Tierra Santa, pues hemos tenido que posponer nuestro viaje pues para febrero. Así que el viaje que teníamos ahora, de hecho las personas que estaban inscritas pues se están moviendo para el viaje de febrero. Va a ser saliendo el 11 de febrero, porque ahora la fecha, creo que es el 11 de febrero. Pero hay tiempito, así que como sabemos que entonces al no hacerse y gente que estaba esperando para el febrero se puede empezar a llenar ese sí rápido, pues llame a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989, 787-918-8989. Ellos están de lunes a jueves, así que ya no llame mañana, no llame el sábado, porque entonces pues, cada vez que no me contestan, ya el lunes usted puede llamar a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989 y pedir la información de la peregrinación a Tierra Santa en el mes de febrero. Y, perdón, de febrero, estoy ahora yo con la fecha enredada. Y también, pues quiero invitarlos a que se unan a nosotros también a celebrar los 19 años de mi aniversario sacerdotal, que ya está el licenciado, ya está montado allí para ir a celebrar. Así que el día 29 de septiembre vamos a tener una misa a las 12:30 de la tarde en la Parroquia Espíritu Santo